Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Bienvenidos a nuestro estudio de métodos de estudiar la Biblia. Hoy vamos a tener nuestra segunda manera de estudiar la Biblia y vamos a estudiar el método inductivo. Entonces, empecemos de una vez con el método inductivo. Si a usted le parece bien, aquí vamos entonces. Como les he dicho, nuestros materiales son los materiales del pastor, del director de ISUM por un tiempo, David Grams, y con él estudiamos esta materia y por eso ahora la estamos reproduciendo. Ya sabe, si necesita algo puede escribirme con toda confianza a victorbuitrago@gmail.com. Entonces vamos a estudiar el método inductivo. Para hacerlo vamos a tratar inicialmente de hacer una definición del método y vamos a hacerlo con la definición de inducción. Según el diccionario, el doctor David Grants consultó en Larousse, creo que ya es muy poco lo que se utiliza en Larousse, pero en el diccionario dice que es modo de razonar y o analizar a través de la observación y consiste en sacar de los hechos particulares una conclusión general. Estudiar entonces por inducción es proceder de lo particular a lo general. Tratando de hacer un poquito de énfasis en entender bien desde el principio qué es inducción, vamos a comparar inducción con deducción. En el método deductivo, escuche, en el deductivo de estudio se comienza con una generalización, se busca apoyo en los particulares. Relacionado con el estudio bíblico sería comenzar con una conclusión o idea preconcebida y usar la Biblia para apoyar esa idea. La deducción, pues por la forma en que se estudia, puede ser subjetiva y llena de prejuicios. Se le ordena entonces a la escritura en lugar de escucharla. Es el método que emplean muchas sectas porque emplean la Biblia para probar sus propias ideas. Hay personas que han sacado doctrinas extrañas, parten de la doctrina que quieren establecer y de esa manera buscan pasajes bíblicos que apoyen lo que ellos creen. Entonces están haciéndole decir a la Biblia lo que la Biblia en realidad no dice, pero que ellos quieren que diga. En el método inductivo se examina los particulares para llegar a las conclusiones correspondientes. Este método de estudio produce oidores y no habladores. Se escucha lo que la Biblia dice. Entonces, la importancia de este método es que vamos a escuchar la Biblia, lo que la Biblia nos dice. En su forma más pura, es un método objetivo, pero además de ser objetivo, es imparcial. El estudiante se acerca a la escritura con una mente y un corazón abierto, esperando escuchar la voz del Espíritu Santo para guiarle a toda verdad. Ahora, al comparar entre el método sintético y el método inductivo, ¿sí? Ahora la comparación ahora es entre el sintético y el inductivo. Entonces, en el método sintético, ese que vimos en la primera lección,
se estudia para llegar a impresiones generales. Ahí en ese estudio, como vimos, se presenta poca atención a los detalles. ¿Se acuerdan de la ilustración que les di de una persona viendo una ciudad desde una montaña? La persona tiene una idea general de la ciudad, pero no conoce los detalles de la ciudad. Entonces, esa es la parte importante. En el método inductivo se llega a conclusiones a base de observaciones detalladas. Se presta mucha atención a los detalles para ir sumando estos hasta llegar a las impresiones generales. Entonces, como el uno va en una vía, en un sentido, y el otro va en otra vía, en otro sentido. El método inductivo es un estudio de descubrimiento. Es un estudio de descubrimiento. Vamos descubriendo. Cuando el apóstol Pablo oró por los efesios, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: para que Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto dice Efesios 1, 17 y 18. En el método inductivo se van descubriendo estas riquezas de las que nos está hablando aquí el apóstol Pablo. Entonces, al estudiar por inducción, el estudiante va directamente a la palabra de Dios. Escuchen, va directamente a la palabra de Dios y en forma independiente, sin ayuda de comentarios. Aquí la idea es que no se utilicen los comentarios, que no se utilicen referencias. El alumno va descubriendo las verdades espirituales. Por supuesto, esto no se hace con alzar la Biblia en forma descuidada o con lecturas superficiales. A continuación vamos a mirar el desarrollo del método inductivo. Ayer en la clase anterior les decía que para hacer ese método necesitábamos leer por lo menos 5 veces, si es un libro el que estamos estudiando, 5 veces el libro, y a medida que vamos haciendo lectura vamos descubriendo ciertas cosas. Con este método, entonces vamos a mirar la forma en que vamos a hacer el estudio del método inductivo. Es un método científico. El método inductivo es un método científico que marca 3 pasos, señala 3 pasos, nos lleva por 3 pasos concretos para poder llegar a nuestras conclusiones. En primer lugar, la observación. Se toma el libro o el pasaje que está estudiando con este método y va a preguntarse qué se ve aquí, qué dice el autor. Eso es la primera parte, la observación. Luego viene la interpretación. ¿Qué quiere decir el autor? ¿Cuál es el significado de lo que está diciendo el autor? Y la tercera parte es la aplicación, es decir, cómo me afecta esto a mí. Entonces, en el método que estamos mirando en este momento, en este método, es muy importante que el método inductivo, note que es el método inductivo, se examina una porción bíblica con el propósito de comprender su contenido, comprender su significado y ver su aplicación a mi vida. Entonces, primero se observa, después se llega a tomar conclusiones.
Entonces el estudiante de la Biblia tiene que descubrir lo que el autor quería decir, reconocer el significado de su mensaje y recibir esa enseñanza con un espíritu sumiso, obediente. Vamos ahora a esta consideración de estos 3 pasos que son la observación, la interpretación y la aplicación. Vamos a ir poco a poco por estos 3 pasos. Entonces, la observación. Miremos primero la observación. Primero se observa, después se llega a tomar las conclusiones, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste la observación? La observación es examinar atentamente. Cuando estamos hablando de observación aquí, estamos hablando de examinar atentamente. Observar es escudriñar con la inocencia del ojo, o como si nunca hubiéramos visto antes el pasaje que estábamos leyendo. Es ver las cosas tal como están. Observar es pesar cada parte, cada porción de la Biblia con calma, con cuidado, con la esperanza de ver algo nuevo. Con esa esperanza de encontrar algo nuevo. Mire, la meta de la observación es la percepción espiritual. Mediante la iluminación del Espíritu Santo, entonces nuestro proceso de observación puede ilustrarse más o menos con el siguiente estudio del verbo ver. Esta es una experiencia en la vida de Pedro, en la vida de Juan, ante el sepulcro vacío en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 1 al 10, encontramos esta manera de observar para que quedemos un poquito ilustrados en cuanto a este aspecto. Entonces, en el versículo 5 dice Juan vio. Aquí se utiliza una palabra griega que es blepei. Es ver superficialmente, de lejos, confirmando lo que María Magdalena les dijo, ¿verdad? Entonces ahí está el primer vio. En el versículo 6 dice que Pedro vio, pero aquí se utiliza otro verbo, es el verbo theorai, es ver detalles, analizar. Pedro vio desde cerca dentro de la tumba. Y en el versículo 8 dice que Juan vio, pero se utiliza ahora otro verbo, el verbo eide, es ver con percepción, con comprensión, y él creyó. Es decir, aquí entra lo que sería la meditación. Vamos a mirar 5 pasos para una observación adecuada. Escuche, son 5 pasos que vamos a mirar para ver esta observación adecuada. ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso pues es como muy obvio, leer. Entonces lo que tenemos que hacer es leer todo el libro sin interrupciones. Recuerde que estamos tratando de hacer un ejercicio con el libro de Habacuc. Entonces la idea ahora, usted ya lo hizo con el primer método, ahora lo va a hacer con este método, ahora va a leerlo y va a leerlo como en la primera vez, sin interrupciones. Va a leer para encontrar el propósito del libro, ¿sí? Va a leer para encontrar el propósito del libro. Entonces va a anotar. La letra A es leer, la letra B es anotar. En la letra A es leer, lee sin interrupciones y lee para encontrar el propósito. La letra B, que es anotar,
va a anotar, debe tener siempre un cuaderno, una libreta, algo en que ir escribiendo, y va a anotar las palabras e ideas claves, va a anotar, a escribir las verdades sobresalientes y va a escribir las personas, lugares y eventos importantes. Esta es la parte bien interesante de este estudio. La letra C, o tercer lugar. ¿Qué cosas son similares? Yo me pregunto, comienzo a preguntarme, ¿qué cosas son similares? ¿Qué cosas son diferentes? ¿Qué cosas se repiten o qué cosas se enfatizan? ¿Qué es lo que ocupa más espacio en el escrito? Así se llega a entender su importancia, esa importancia relativa a lo que yo estoy leyendo. En cuarto lugar, debemos hacernos preguntas como las siguientes. Algunos dicen que estas son más o menos las preguntas que se hace un periodista cuando va a redactar una noticia. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién? Pues lo que está haciendo aquí, si usted es un periodista y va a narrar una noticia, usted tiene que decir qué es lo que sucedió, en dónde sucedió, cuándo sucedió, cómo sucedió, por qué sucedió y quién estaba metido en el asunto. Supongamos que usted va a relatar la noticia de un robo a un banco. Entonces tiene que decir que un robo. ¿En dónde? En un banco. ¿Cuándo? Ayer en la tarde o esta mañana. ¿Cómo? Los asaltantes entraron con una máscara y un revólver y amenazaron a la gente. ¿Por qué? Pues porque son ladrones, porque quizás necesitan dinero. ¿Y quién? Pues los ladrones, en este caso seguramente sin identificar. Luego venimos a otra parte importante que es la de relacionar. Vamos a relacionar. Por ejemplo, Pablo dijo en 1 Corintios 2 del 12 al 14, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vamos a tomar en cuenta la relación de las varias partes del mismo libro. Vamos a tratar de relacionarlo entre sus pasajes y especialmente lo que llamamos pasajes paralelos y a veces necesitamos ir a mirar en el Antiguo Testamento algunos tipos de lo que está allí para entender ciertas cosas. Luego vamos a entrar a meditar. Entonces, para meditar necesitamos haber leído suficiente, haber entendido todos los primeros pasos y vamos a saturarnos del pasaje. La palabra meditar se relaciona con la palabra rumiar, pues la reflexión pausada y la consideración de la meditación es sacar el jugo de las verdades espirituales. Supongo que usted sabe a qué se refiere cuando uno habla de rumiar. Rumiar es lo que hacen las vacas. Las vacas dicen que tienen 4 estómagos. Entonces, rumiar es que ella va pasando de un estómago al otro la comida y en cada estómago la van exprimiendo hasta que la vaca saca todos los nutrientes de lo que ha comido. Casi siempre es pasto, ¿verdad? Luego entramos a otra fase, a otra etapa, que es la observación y el descubrimiento. ¿Qué es lo que vamos a observar y qué es lo que vamos a descubrir? Vamos a observar y a descubrir la estructura. Mire, toda obra literaria tiene una estructura. Las palabras, las frases, las oraciones gramaticales, los párrafos, todo eso tiene una relación entre sí. Esta relación literaria de una obra se llama estructura. Quizás a veces usted ha tenido experiencia de leer libros que lo cautivan, y porque lo han cautivado usted puede como empaparse de lo que pasó con lo que el autor quiso inspirarle. Me refiero, por ejemplo, a novelas, a escritos no cristianos. Yo recuerdo cuando leí La crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez.
Eso fue hace muchos, muchos años que yo leí la crónica de una muerte anunciada. Pero escúcheme, en la obra de García Márquez, en esta de la crónica de una muerte anunciada, hay algo bien interesante, y es que en las primeras páginas, como en las 3 o 4 primeras páginas más o menos, usted sabe a quién mataron, quién lo mató, por qué lo mató, y algunos detalles de la muerte, de cómo lo mataron al individuo. Uno ya pudiera, con las 3 o 4 primeras páginas donde está toda esa información, uno pudiera ya dejar de leer la crónica de una muerte anunciada porque ya sabe lo que pasó. Pero hay algo cautivante en Gabriel García Márquez, es que aunque usted ya sabe todo eso, usted sigue leyendo y sigue leyendo hasta el final. Es una novela corta, no es muy larga, la crónica de una muerte anunciada, y usted sigue leyendo hasta el final. Mire, yo le doy mi testimonio cuando leí la crónica de una muerte anunciada. Yo me senté y no me paré hasta que no terminé de leer la novela, literalmente, hasta que no terminé de leerla. Esa trama que hace Gabriel García Márquez en la crónica de una muerte anunciada, a veces la encontramos en la Biblia. Por ejemplo, usted estudia el libro de Ruth y ese libro tiene una estructura que lo atrae a uno, que lo coge y que uno quiere, aunque no son muchos capítulos el libro de Ruth, pero usted comienza a leerlo y quiere terminarlo, el libro de Ruth. En este método lo que nosotros vamos a hacer es leer y vamos a encontrar la estructura, esa estructura que tiene el libro. Como estamos haciéndolo con Habacuc, usted va a hacerlo con eso. Entonces, tengo aquí una ilustración del concepto arquitectural. Perdón, pero es que a veces se me traba la lengua para ciertas cosas. En el concepto de la arquitectura se llama forma, y hay 2 formas básicas, ya hablando de lo que es la escritura: la prosa y la poesía. Dentro de alguna obra de prosa o de poesía, el autor emplea una variedad de principios de composición. Principios de composición. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de encontrar esos principios de composición. En la estructura de la obra, de esa estructura depende el empleo hábil de esos principios, y en nuestro estudio inductivo tenemos que identificar esos principios, observarlos con cuidado para llegar al descubrimiento de la estructura usada por el autor en la comunicación de su mensaje. Vamos a mirar en una forma pues un poquito detallada, no tan detallada, pero sí un poquito detallada. Vamos a mirar una lista de algunos de esos principios de composición que encontramos en la Biblia. Aquí algunos estudiosos de la Biblia, pastores, líderes de la iglesia, que comienzan a utilizar estos métodos de estudio. Aquí es donde algunos abandonan este tipo de estudios porque no entienden este tipo de figuras que se utilizan, por ejemplo, en el español, que también fueron utilizadas en el hebreo y en el griego. Esas figuras, por ejemplo, la comparación, que es la asociación de cosas similares. Usted mira Hebreos capítulo 5 y allí va a encontrar esa comparación que hace el autor de los Hebreos. El contraste, por ejemplo, el que nos da el apóstol Pablo en Romanos 4, donde hace una asociación de cosas opuestas. Por cuestiones del tiempo no voy a leer las citas bíblicas, pero si usted quiere, usted puede detener el video en este momento y leer esas citas bíblicas, por favor. Luego podemos encontrar
la repetición, que es la reiteración del mismo vocablo, de la misma frase, de la misma figura. Por ejemplo, el uso de la palabra santo en el libro de Levítico. Es un asunto interesante ver cuántas veces el libro de Levítico trae la palabra santo. La continuidad, es decir, el uso repetido de vocablos, frases y conceptos similares. Por ejemplo, en las parábolas de Lucas capítulo 15, donde están lo que se ha dado a llamar las 3 parábolas de la gracia. Entonces usted encuentra allí al pastor buscando su oveja, a la mujer buscando la moneda, y también encuentra la historia del hijo pródigo. Entonces son tres historias que hacen un relato bien interesante. El clímax, que es el arreglo por gradación para llegar a un punto culminante. Por ejemplo, el clímax del libro del Éxodo está en el capítulo 40, versículos 33 al 35. La particularización y generalización, es decir, un movimiento de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. La particularización, por ejemplo, en Mateo 6, del 1 al 18, que es el Señor entra a explicar algunas de las normas, de las leyes del reino, y la generalización que están en Santiago 2. También podemos encontrar la causalidad y la sustanciación. La progresión de causa a efecto y de efecto a causa. Eso es causalidad. Por ejemplo, tenemos aquí Romanos 1, 18 al 32, y la sustanciación está en Romanos 8, 18 al 30. También podemos encontrar la instrumentación. La instrumentación es la presentación de los medios para alcanzar un fin. Por ejemplo, aquí tengo Juan 20, 30 y 31. Revela que el propósito o medios empleados para que crean en Jesús eran sus grandes obras. Todo lo que hizo Jesús era para que creyeran en Él. Todos los milagros, todas las resurrecciones, dar vista al ciego al nacimiento, todo eso. El análisis es la presentación de una idea o acontecimiento seguido por su interpretación. El capítulo 4 de Marcos, que habla de la parábola del sembrador, usted encuentra que el Señor Jesús da la parábola al público, pero luego en privado con los discípulos les da la interpretación de la parábola del sembrador. Bueno, para otro día dejo mis comentarios sobre eso. La recapitulación, que es un resumen o un compendio que precede o sigue a una unidad de material. Entonces ahí tenemos un ejemplo que es Josué 12, y la interrogación, que es el empleo de una pregunta o problema seguido de su respuesta o de sus posibles respuestas. Romanos capítulo 6, versículo 7, capítulo 7. Ustedes saben, Romanos 6 es el pecado, el 7 es acerca de miserable de mí, que lo que no quiero hacer eso hago. Está lleno de preguntas, respuestas. Entonces ahí tenemos un buen ejemplo en Romanos 6 y 7. Vamos al segundo paso del método, que es la interpretación. La interpretación. Entonces el primer paso en la interpretación es la observación, ¿sí? En el método inductivo, es la observación. ¿Se acuerdan del método inductivo? Entonces en el método inductivo, cuando usted lo ha hecho, usted se ha preocupado con lo que dice el autor. El segundo paso, la interpretación, trata de descubrir lo que quiere decir el autor, qué es lo que en realidad quiso decir. Y aquí es donde yo siempre he encontrado que es donde viene
la parte rica de este estudio. En el método inductivo se procura dejar que la Biblia sea su propio intérprete. Como ya anotamos en esta sección anterior, se comienza desde el contexto inmediato hasta llegar a todo el libro. Se ha observado que puede haber 3 fases en una interpretación correcta de la escritura. 3 fases en la interpretación correcta de la escritura. ¿Cuáles son esas 3 fases? La primera es la definición, es decir, descubrir el sentido de los particulares de un pasaje. Es ayudarse mediante diccionarios o léxicos para esto. El segundo paso es el raciocinio, que consiste en descubrir las razones generales y particulares detrás de los pasajes de la escritura y los propósitos que motivaron a los autores. Y aquí en este momento se procura reconstruir el contexto bíblico mediante el uso de una imaginación santificada, haciendo revivir los tiempos bíblicos. Y el tercero es la implicación, es decir, descubrir lo implícito, lo cubierto, lo que está entre líneas del pasaje. Entonces aquí esto es lo que hace interesante, porque esto nos va llevando a hacer exégesis, pero es una exégesis correcta y sin ayuda y sin prejuicio. ¿Entiende? Esto es muy interesante para nosotros. Luego, el siguiente paso es la aplicación. La aplicación. La aplicación es el fin, es la meta del estudio inductivo. El pasaje llega a tener un valor personal, ¿sí? Yo lo voy a aplicar a mi vida. Cuando se hace esa aplicación personal, entonces va a llegar a mi propia vida. No es pensando en aplicárselo a otros, sino aplicándomelo a mí mismo. Quizás después de que yo lo haya aplicado, entonces puede que yo se lo enseñe a otras personas, que es lo que generalmente hacemos. Usted, como estudiante de la Biblia, utilizando este método, usted debe, lo mejor que puede hacer es hacerte estas preguntas. Primera pregunta: ¿qué me dice a mí este pasaje? En segundo lugar, ¿qué me dice hoy? Eso es lo que hace es una aplicación que se podría llamar una aplicación relevante. ¿Qué me dice a mí hoy? Entonces, ¿qué me dice a mí este pasaje? Pero ¿qué me dice a mí hoy? Porque la experiencia es que usted lee un pasaje hoy y hoy encuentra una aplicación. Dentro de 6 meses o dentro de un año, usted va a leer ese mismo pasaje y lo más seguro es que va a encontrar que le dice otra cosa y le va a dar otra aplicación en ese momento. ¿Qué hago yo hoy con lo que la Biblia me dice? Es decir, yo leo la Biblia, yo siento que la Biblia me está hablando, me está diciendo a mí esto, entonces, ¿cuál ha de ser mi acción personal inmediata en respuesta a la palabra que acabo de leer? ¿Qué voy a hacer yo con esa palabra? En todo nuestro estudio debemos buscar verdades para creer, actitudes para cultivar, ejemplos para seguir, mire, pecados para confesar, exhortaciones para atender y promesas para reclamar. En resumen, el método inductivo, en el método inductivo, el estudiante comienza a analizar la escritura. Segundo lugar, es recomendable hacer el estudio inductivo
después de haber hecho un estudio sintético del libro. No se olvide, estamos trabajando con Habacuc. Entonces ahora usted ya lo hizo el método sintético, ahora lo va a estudiar el método inductivo, el mismo libro de Habacuc. Una vez que se haya identificado las divisiones principales, a través de esas varias lecturas del pasaje, del capítulo o del libro que usted ha leído y ha hecho esas subdivisiones, entonces se aplica el sistema inductivo de estudio. Por ejemplo, comenzando con la primera subdivisión, se prosigue a la observación, hasta que el observar llegue a constituirse en ver. Recuerda que estuvimos mirando hace un momento las diferentes implicaciones de los verbos ver. Posiblemente se pasaría una hora en una sola sección escudriñando, analizando y comiendo o rumiando la palabra de Dios. Se hace una serie de preguntas. ¿Qué hay aquí que no he notado antes? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo oigo en este pasaje? Eso es bien importante en cuanto a la observación. Segundo paso es la interpretación. ¿Qué me enseña este pasaje? ¿Qué era lo que quería decir realmente el autor? Y pasamos a la última parte de este estudio, que es la aplicación. ¿Qué hay aquí para mi vida? ¿Y qué voy a hacer con lo que hay para mi vida? ¿Lo voy a poner en acción o no lo voy a poner en acción? Vamos a tratar de utilizar aquí un pasaje de Marcos, no un pasaje, sino el libro de Marcos, para tratar de demostrar cómo se utiliza este método. Entonces vamos a tratar de una forma práctica demostrar el método inductivo para que usted lo pueda manejar mejor cada día. Vamos a tomar el Evangelio de Marcos y vamos a dar este estudio inductivo. Vamos a suponer que el estudiante, mediante repetidas lecturas del libro, haya elaborado el siguiente bosquejo. La preparación del Señor está en el capítulo 1, del versículo 1 al 13. La proclamación está desde el capítulo 1, versículo 14, hasta el capítulo 8, versículo 30. Y la pasión está del 8:31 al 16:20. Entonces, ese es el bosquejo general que ha hecho un alumno, ¿verdad? Vamos a identificar entonces las subdivisiones de cada uno de esos tres párrafos principales, esos tres puntos principales. Vamos a tratar de identificar lo que son las subdivisiones. Vamos a identificarlas. Entonces tenemos en primer lugar la presentación del Señor Jesús, que está en el capítulo 1, entre el versículo 1 y el versículo 8. La preparación entre el versículo 9 y el 13. El Señor comienza su ministerio en los versículos 14 al 45. Y comienzos de la oposición a Jesús, que están desde el capítulo 2, versículo 1 al capítulo 3, versículo 6. La organización de fuerzas contrarias del capítulo 3, versículo 7 al versículo 35, y así hasta el final del libro. Para nuestro ejemplo, vamos a ocuparnos solamente de la tercera división, es decir, Marcos 1, 14 al 45, y vamos a hacer el siguiente trabajo. Estudiar con cuidado toda la sección, notando dónde están las subdivisiones de los párrafos.
ya definimos qué es un párrafo. Segundo, hacer por lo menos 10 observaciones originales de la sección. No use comentarios, no use nada, solo lo que usted ve allí. Y tercero, contestar toda una serie de preguntas que se hallan en la sección anterior, ¿se acuerdan? Sobre el desarrollo del método, que están relacionadas con esta sección. Algunas preguntas sobre Marcos 1, del versículo 14 al 45, podrían ser las siguientes. ¿Por qué usó el autor tal párrafo? ¿Y por qué está en este sitio de la sección? ¿Dónde ocurrió el asunto, el lugar del acontecimiento? ¿En qué momento? ¿El tiempo? ¿En qué contribuyen esos factores a lo que se está narrando y a lo que va a concluir? ¿Qué cambios produjo la presencia del Señor Jesucristo? ¿Qué cambios produjo? También en la misma subdivisión, también en esa misma subdivisión, se podría seguir el estudio inductivo de otras maneras. Por ejemplo, un estudio inductivo de Pedro revelaría lo siguiente, si solamente vamos a concentrarnos en Pedro. Nos revelaría primero que Andrés era hermano de Pedro, que la suegra de Pedro fue sanada y que Pedro ya aparecía o se mostraba como un líder del grupo. En estos detalles, es decir, los particulares, se llegaría a la conclusión, es decir, a la generalización, de que Pedro se constituiría en el dirigente entre los discípulos del Señor, como efectivamente pasó. Pedro fue reconocido, el mismo apóstol Pablo le da crédito de reconocerlo. Entonces Pedro sí fue reconocido por no solo por los discípulos, sino por la iglesia naciente en ese tiempo. Al seguir el estudio de Marcos, se podría hacer ciertos estudios por comparación. Por ejemplo, tenemos aquí dos fiestas de Herodes y de Jesús en el capítulo 6. Entonces, para poder hacer esa comparación, entonces podemos comparar lo siguiente. Podemos comparar la ocasión, el anfitrión, la provisión, los huéspedes, el lugar, la actitud de los congregados y los resultados. Ahí tenemos un contraste, ¿verdad? Se puede hacer una comparación, un contraste entre Jesús y Herodes. Pero también podríamos hacerlo con los milagros de los 5,000 y de los 4,000, alimentación de los 5,000 y los 4,000, que están en los capítulos 6 y 8 del Evangelio de Marcos. Entonces, ahí también podríamos comparar el lugar, el número presente, cuántos habían uno y cuántos habían el otro, el tiempo en que pasó esto, la comida disponible, las obras y los resultados. Mire, hay una infinidad de maneras en que se puede aplicar el método inductivo, pues solo el tiempo de estudio disponible podría limitar las observaciones, las interpretaciones y las aplicaciones posibles dentro de un libro que se va renovando más y más con cada lectura. Entonces esto es bien importante. Usted como estudiante debe adaptar y adoptar, no solamente adaptar, sino adoptar algún sistema para arreglar sus apuntes. Es decir, un gráfico horizontal usando 2 hojas de un cuaderno o de una libreta. Podría dividirla. Yo lo he hecho de la siguiente manera. Yo lo divido, tomo una hoja y la divido en 3 partes y en una escribo la observación,
en la otra columna la interpretación y la otra columna la aplicación que se relacionan en este estudio de un libro, de un capítulo. Es un asunto que usted es el que tiene que definir cómo quiere hacerlo. Aquí tengo un ejemplo. La tarea general es el libro de Habacuc. Vamos a tratar de hacer una pequeña parte con el libro de Habacuc. Usted sabe que tienen que hacerlo sobre todo el libro. Yo aquí lo voy a hacer únicamente sobre una partecita. Entonces, primero el texto 1:1, luego vienen las observaciones, viene la interpretación y viene la aplicación. En versículo 1, vio. Ahora, ¿con qué ojos vio? Entre los versículos 5 y 17 voy a entender y voy a encontrar un poquito de interpretación de eso. Entonces veo que son con ojos espirituales. Entonces la aplicación es que yo necesito ojos espirituales. Versículos 2 y 3, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Con qué derecho pregunta? Él recibe la respuesta entre los versículos 5 y 11. El profeta, la interpretación que hago aquí es, el profeta quiere ver con los ojos de Dios, tiene derecho y franqueza para preguntar. ¿Cómo lo aplico a mi vida? Como colaborador de Dios y con Dios, debo preguntar hasta con vehemencia sobre problemas que no comprendo. Los pastores tenemos problemas en la iglesia, tenemos problemas en nuestra vida y necesitamos preguntarle a Dios. Versículo 3, violencia, iniquidad, molestia, destrucción, pleito, contienda. Este es un ejemplo de lo que estábamos hablando de la particularización. Entonces, ¿qué es la interpretación? Aquí hay un cuadro de anarquía. Todo es fruto del pecado individual y de grupo en una nación. Ahora, ¿cómo lo voy a aplicar a mi vida? Yo soy profeta de Dios. Y yo debo prepararme para ayudar a mi nación en estos tiempos tan problemáticos y tan difíciles que estamos viviendo. Por supuesto que esto es una pequeña y simple idea de lo que se puede hacer con el libro de Habacuc en este método de estudio. Haciendo uso de un cuaderno, de una libreta, copiando los apuntes en un gráfico más grande, un buen estudio inductivo puede archivar una riqueza enorme de verdades sacadas de las escrituras. Yo creo que no es complicado, es un asunto de dedicar un poquito de tiempo para seguir cada uno de los 3 pasos, que no son difíciles, usted los puede ir revisando. Entonces yo lo animo para que tome ahora el libro de Habacuc, que es el que seguramente usted ya lo hizo en el estudio anterior, el estudio sintético. Ahora en este inductivo usted va a tomar otra vez el libro de Habacuc, pero ahora va a tomar estos 3 pasos y va a hacerlo en una hoja, en un cuaderno, en una libreta. Divídala en las 4 columnas. La primera columna viene la referencia bíblica, en la segunda columna viene lo que es la observación, en la tercera columna viene la interpretación y en la cuarta columna viene la aplicación. No es difícil hacer ese cuadro. Si usted tiene un computador, lo puede hacer en Word o en Excel y ahí puede hacer divinamente el cuadro. Muy bien, hasta aquí nuestra segunda lección. Con la ayuda del Señor espero verlo en nuestra tercera lección. Dios le bendiga y siga adelante con el estudio de la palabra de Dios.